Todas las ciudades tenían que contar con lugares para el esparcimiento y la diversión de los ciudadanos. Por eso veíamos que construyeron termas, pero también obras del tipo lúdica, como los circos, teatros, anfiteatros. Dentro de los circos, que eran el lugar destinado para las carreras, pero que también en ocasiones se los utilizaba para conmemorar ciertos o determinados acontecimientos. Es un edificio de planta alargada con remates semicirculares. Los circos en general tienen relación con los estadios griegos, pero mucho más grandes. En la arena, si lo observamos en la zona central, hay una espina que funcionaba como una división en sentido longitudinal que marcaba la línea donde tenía que dar la vuelta el caballo o los caballos. En esta espina, además, se colocaban columnas y estatuas. Ahora bien, vamos con un ejemplo de lo que fueron los teatros romanos, y uno de los mejor conservados es el de Mérida, en España, que está directamente relacionado con los teatros griegos, aunque con algunas diferencias. Cuando decimos que se edificaron a la manera griega, hacemos referencia a que se aprovechaba el declive natural del terreno para construir en la pendiente la gradería. Estos esquemas responden, en el caso de los circos y de los anfiteatros, a modelos más o menos canónicos. En relación a los anfiteatros, decimos que es similar al teatro, ya que tienen una gran fachada con pisos, columnas, arcos, y donde descansaban estatuas. Particularmente en el anfiteatro romano es ligeramente elíptico y aparenta ser el resultado de la unión de dos teatros. Entonces decimos que los anfiteatros eran lugares destinados al combate de los gladiadores, claros ejemplos de obras lúdicas. Las esculturas eran en general realistas y conmemorativas. En cuanto a las técnicas, se utilizaron dos, las de bulto redondo y las de relieve. En cuanto a las de bulto, realizaron retratos y también obras vinculadas a los emperadores y a las divinidades. En cuanto a los relieves, eran de carácter conmemorativos, narrativos, digamos, estaban contando una historia, estaban dejando un registro de hechos, de sucesos, y que se pueden encontrar también en las columnas como en los arcos de triunfo. También realizaron relieves en los sarcófagos y acuñaban monedas con los retratos de los emperadores, digamos, en este sentido de propagar la imagen del emperador. Como primer ejemplo de escultura de bulto, vamos a hablar del grupo escultórico que tenemos en la imagen izquierda, que es la de la loba capitolina. Esa loba llamada Luperca, que según la mitología romana, amamantó a los hermanos Rómulo y Remo, quienes se considera, insisto, según la mitología, que fueron los fundadores de Roma. Esta loba que se estima que es de origen etrusca, mientras que los niños se realizaron en el siglo XV durante el Renacimiento. Este grupo escultórico está realizado en bronce. Entonces vamos a hablar un poquito y brevemente de cómo es la realización de esta técnica.
Lo que utilizaban en general era el método de la cera perdida, que consistía en realizar primero una escultura de barro, luego se la recubría con cera y por último otra vez con barro. En la segunda capa de barro ya se le agregaba unos agujeros y se rellenaba con el metal líquido que se apoderaba de la capa de cera, ocupando ese lugar y luego lo dejaban enfriar y una vez que estaba en óptimas condiciones, se rompía esa última capa de barro, obteniendo la figura deseada en metal, como la que vemos de la loba capitolina. Y por otro lado, también lo que se utilizaba era la técnica del bruñido para crear el relieve en los elementos, como por ejemplo en el pelaje de la loba. En esculturas de bulto vemos dos ejemplos de emperadores. Por un lado, a la izquierda vemos la escultura en actitud de pie del emperador Octavio Augusto, en una posición como dirigiéndose al público o a las tropas, ya que tiene la mano derecha levantada. Las superficies de esta estatua son lisas y pulidas, y también lo que podemos ver es que tiene relieves en la armadura. Antiguamente esta escultura había sido policromada, se utilizaban colores como el púrpura, azul, rojo, pero ahora se perdió toda esa policromía. Sí, lo que podemos apreciar que se conserva es la frontalidad, la actitud como reposada, serena, pero al ladear la cabeza y la posición en contraposto, cuando hablamos del contraposto nos referimos a que apoya todo el peso del cuerpo sobre una pierna y deja la otra flácida. Digamos, esto en relación al estilo que se utilizaba en la Grecia clásica. Trata también de darse a las esculturas cierta naturalidad para que no parezcan rígidas ni frontales como en periodos más antiguos. En cuanto a las formas de expresión, mantienen sí un naturalismo acusado con algo de idealización, buscando sí la belleza idealizada y perfecta, que podemos decir que tiene una tendencia al periodo helenístico. Digamos, todas estas cuestiones están pensadas para dar una dimensión temporal de eternidad. Lo mismo sucede con la escultura, con la estatua, el retrato de Marco Aurelio, otro emperador romano, que cumple con las características, sí, de su periodo, por ejemplo, la forma en que se realiza la barba, el pelo, cómo es construido de manera abultada, y la importancia que también se les da a las telas, y en cuanto a la técnica, decimos que está realizado al bronce y a la cera perdida, como nombramos con la loba capitolina. En escultura de relieve estamos frente a la columna del emperador Trajano. Esta columna fue realizada para ser recorrida por un bajo relieve, de forma espiralada y de carácter conmemorativo. Digamos, en este sentido, lo que estamos diciendo es que fue un monumento edificado para conmemorar la victoria militar del Imperio Romano sobre la provincia de Dacia. Digamos, a lo largo de 200 metros de relieve, lo que se ilustran son las campañas contra los dacios, y que cuenta con 2.500 figuras aproximadamente que fueron esculpidas. Se considera que este relieve es el más extenso de toda la antigüedad que se llegó a conocer.
También se estima que el objetivo principal de este monumento era para albergar las cenizas del emperador. Y por último, vamos a decir que además de este carácter de celebración y alabanza para nosotros, para nuestro momento, los relieves adquieren un valor documental sumamente importante. Como nos referíamos al relieve histórico, los romanos gustaban de plasmar los acontecimientos históricos en sus construcciones propagandísticas y para conmemorar los triunfos del guerrero y el deseo de darles eternidad a través de la piedra, de este material. Entonces, una de las fuentes que tenemos para darnos al conocimiento de ello son los arcos de triunfos, como vemos el arco de Tito, que se realizaban también para conmemorar batallas, entradas triunfales de los emperadores, de generales, de cónsules, de dignatarios, y que eran realizados como elementos urbanísticos, propagandísticos, y que servían para engrandecer y llenar de gloria al imperio. Particularmente, el Arco de Triunfo de Tito se construyó en el año 81 y era para conmemorar el triunfo de este emperador sobre los judíos, y por ello en el interior del arco se puede ver un relieve histórico que narra el expolio del candelabro de los 7 brazos y el desfile de carros y tropas romanas. En cuanto a pintura, vamos a nombrar a las dos técnicas que más se utilizaron, que fueron al fresco y las de mosaico. En la pintura romana va a influir decisivamente el arte griego, y al igual que en las otras artes, la pintura tenía una finalidad práctica que era la de decorar las casas y los palacios. En cuanto al creador de estas pinturas, digamos, en cuanto a la condición social del pintor, era la de un artesano. Las pinturas murales en general se realizaban con la técnica al fresco, y aún se sigue discutiendo si se utilizaban otro tipo de técnicas que podían ser mixtas. En cuanto a los estilos, había diferentes. Uno de ellos era la imitación del mármol, otro la imitación de estructuras arquitectónicas, y también estaba el estilo ilusionista o escenográfico, que es el que podemos ver en la diapositiva actual. En él aparecen también escenas mitológicas, históricas, que tienen también un gran recargamiento decorativo, de cortinas, telones, y era habitual que también aparecieran paisajes. Los mosaicos se utilizaban más que nada para decorar las paredes y techos, y luego también se la va a implementar para cubrir superficies de suelo, denotando siempre cierta posición social. En cuanto a lo que es la técnica, los mosaicos estaban compuestos por pequeñas piezas cúbicas llamadas teselas, y los materiales podían ser muy variados, yendo o partiendo desde rocas calcáreas, pasando por cerámica, hasta vidrios. Esas piezas se tallaban de diferentes tamaños y dependía esto de los motivos que se estaban eligiendo o el lugar donde se fuera a lucir. En la imagen vemos una máscara teatral acompañada por flores y frutas. Hasta aquí lo que fue la cultura romana, y nos encontraremos ya en una nueva etapa de la historia, que fue la Edad Media.